Bueno, la leyenda negra tiene muchas fuentes. Como bien se ha explicado, hay una primera que se cuece en la Italia, que es objeto de la pugna entre los Habsburgo y Francia, básicamente, y sobre todo protagonizada por España, pero no solamente, porque también en el norte de Italia tiene lugar la presencia de ejércitos del Sacro Imperio, pero vamos, fundamentalmente por los Habsburgo y por tanto por España y Francia. Y al hilo de ese reparto que se produce de la península italiana, donde hay una parte heredada de las ambiciones de Aragón, digamos, de la proyección de Aragón sobre la península, que es del sur, de la Campania hacia el sur, y Sicilia, hay una parte que es española y hay otra parte que está casi permanentemente en litigio. El caso más evidente es el del milanesado. Bueno, a partir de esa pugna, lo que se produce pues es lo que podemos considerar propaganda de guerra. Porque tenemos que considerar que la leyenda negra, en realidad todas las leyendas negras forman parte de la propaganda de guerra, no son más que un arma para zaherir al enemigo. Y la propaganda, sobre todo desde que existe la imprenta, y esto es particularmente importante, la propaganda tiene un papel enorme en las sociedades, fundamentalmente, claro, occidentales. Bueno, que nos lo digan a nosotros hoy en día, ¿verdad? Donde estamos sometidos a un incesante bombardeo propagandístico. Se ve muy bien en el caso italiano y se ve muy bien también, sobre todo en el segundo foco de nacimiento de la leyenda negra, que es Alemania, lo que podemos considerar el espacio germánico, en donde a partir de la ruptura de Lutero en 1517, del estallido de la Reforma, los luteranos atribuirán a los españoles, como ya habían hecho antes los italianos, toda suerte de taras y, en fin, de horrores, ¿no? En el caso italiano, los españoles son pendencieros, borrachos, violadores, mujeriegos, etc. En el caso alemán, los españoles además están adornados de otras condiciones, como por ejemplo la de ser semitas, ¿no? Los españoles son judíos, son tratados como judíos porque España es el último país de los grandes países de Europa del que se expulsa a los judíos. Y en consecuencia, pues los españoles, como ya Erasmo había manifestado con anterioridad su deseo de no venir a España porque era un país de judíos, pues esa misma propaganda es de la que se hacen eco los protestantes. Además de, bueno, en los dibujos se ve perfectamente en los grafismos cómo somos bajitos, morenos, feos, pendencieros, borrachos, en fin, otra vez lo mismo, pero además aquí con unas ciertas connotaciones que podríamos decir raciales, porque Lutero era un antisemita furibundo, tampoco lo olvidemos, y por eso, en fin, nos acopla esos defectos. Y ahí es donde se empieza a cocer la leyenda negra de verdad. Y luego, bueno, pues el complemento efectivamente de Holanda, de los Países Bajos y de Inglaterra, que impulsará decisivamente esa leyenda negra. Es curioso porque parte de esa leyenda negra, sobre todo la nacida en Holanda, procede justamente de sectores judíos que habían escapado de España normalmente a través de Portugal. Y nos acusan de dos cosas contradictorias a la vez, de ser judíos y de ser antisemitas, ¿no? Nos acusan de haber expulsado a los judíos, un poco lo mismo. Pero lo peor de todo viene en ese proceso al que aludía Luis antes de autoinculpación, de endofobia, de autoodio. Nosotros mismos generamos lo peor de la leyenda negra a través de la obra del Padre Las Casas, que supongo que tendremos ocasión de hablar de ella, que es una obra desquiciada, que sea, sin que yo quiera decir con esto que no le falte una base de verdad, e incluso existen estudios psicológicos actuales sobre el Padre Las Casas, ¿no? De todas sus invectivas contra la dominación española, que estaba basada esencialmente en falsedades y que, bueno, digamos que argumentaba con cosas que hoy pues, no se pueden aceptar, como el hecho de que los indios estuvieran adornados de todo tipo de virtudes y los españoles de todo tipo de defectos. Era pues, una reverberación de aquella leyenda negra procedente de Europa. Y, en fin, llegó a decir, a la hora de exculpar a los indios, barbaridades tales como que el canibalismo, la antropofagia india, en realidad era lo mismo que la Eucaristía, solamente que sin el aspecto metafórico. Yo no sé si es que daba por hecho que la Eucaristía era solo metáfora, ¿no? Pero, en fin, digamos que es propaganda de guerra, en definitiva, propaganda de guerra de los enemigos de los Habsburgo, de los enemigos de España, fundamentalmente, que es lo que acaba derivando, y como tal hay que tomarla. Y, por tanto, ningún historiador serio debería hacerse cargo, digamos, de este tipo de acusaciones. Lamentablemente las hemos interiorizado.